Otro de los elementos formes que se encuentran dentro de la sangre son las plaquetas, las cuales participan en el proceso de la hemostasia. Las plaquetas son fragmentos del citoplasma de una célula más grande que se denomina megacariocito. Y estos fragmentos tienen distintas funciones. ¿Verdad? Se ha descrito que tienen funciones en la hemostasia, que es la cual nos vamos a centrar durante este tema. También se ha descrito que funcionan como parte de la defensa contra las infecciones microbianas y se ha debatido respecto a su función como parte de una terapia que denominan terapia de plasma rico en plaquetas. Esto es debido a su amplio contenido que ayuda a la regeneración del tejido. Dentro de su contenido tenemos que van a tener integrinas, que son glucoproteínas que permiten unirse a estructuras específicas del tejido dañado. Tienen distintos tipos de gránulos, los cuales van a liberar sustancias que participen en este proceso de hemostasis, inclusive van a participar también en la vasoconstricción, vamos a ver que participan en la cascada de la coagulación o va a haber otros factores que van a ayudar a tener una actividad de mitosis sobre las células del músculo liso o las células endoteliales. Vamos a tener también otro tipo de enzimas que van a ayudar a regenerar de una manera adecuada esa matriz extracelular. Además son elementos formes que son ricos en retículo endoplásmico liso y mitocondrias. Al igual que todos los elementos que encontramos en sangre, tienen unos valores específicos que reportamos usualmente en las biometrías hemáticas. Respecto a las plaquetas, estas oscilan entre 150 y 400.000 plaquetas por microlitro. ¿Sí? Y al igual que cualquier otro de los elementos formes, se debe de mantener en este rango muy estrecho a pesar de su eliminación y producción diaria. Si hay un exceso de plaquetas, este fenómeno se va a denominar trombocitosis, ¿sí? Y esto puede generar la oclusión de los vasos sanguíneos debido a la generación de un tapón plaquetario. Por otro lado, la disminución de estas plaquetas se va a conocer como trombocitopenia y si existe una disminución considerable se puede generar las hemorragias. El proceso de la regulación de la producción de plaquetas o trombocitos es regulada por la trombopoyetina. ¿Sí? Esta trombopoyetina actúa en las células pluripotenciales de la médula ósea, donde permite que este megacariocito que se encuentra en la periferia de la médula ósea y que tiene prolongaciones que se expanden dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Estas prolongaciones se denominan proplaquetas, entonces cada vez que se va fragmentando se van generando plaquetas. La homeostasis o la regulación de la trombopoyetina, ¿sí? La síntesis de la trombopoyetina se lleva a cabo en las células del hígado. Si bien hablamos de la eritropoyetina que se produce en el riñón y sirve para la regulación de eritrocitos, la trombopoyetina se sintetiza en el hígado, ¿sí? Y va a servir para la regulación de plaquetas. Esta va a ser a partir de la activación del receptor AMR que se encuentra en los hepatocitos y lo que va a detectar van a ser las plaquetas viejas, ¿sí? O las plaquetas ya dañadas por un proceso de sepsis. ¿Cómo se determina esto? Cuando de manera natural los megacariocitos en la médula ósea empiezan a liberar las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas están rodeadas de este ácido ciálico. Este ácido ciálico se representa en el esquema como este anillo de color morado, ¿sí? Y entonces, conforme va pasando el tiempo y la plaqueta se hace vieja o si hay un proceso de alguna infección, este ácido ciálico se inicia a degradar, empieza su degradación o inicia su pérdida. Y por eso en esta plaqueta que ya tiene más tiempo, ¿verdad? Podemos observar que el ácido ciálico lo representan solamente con puntitos. Entonces este puntilleo significa que el ácido ciálico ha disminuido y esto permite que exista una unión entre la plaqueta ya de tiempo, la plaqueta ya que senil, ¿verdad? Y existe una afinidad con el receptor AMR del hepatocito. Una vez que se une la plaqueta senil con el receptor, se va a empezar a activar una serie de cascadas que va a terminar en la producción de
de la trombopoyetina, y esta trombopoyetina va a correr a través de la sangre hasta llegar a la médula ósea y va a tener sus receptores en los megacariocitos. Parte de los procesos, como mencionamos en un inicio, en los que participan las plaquetas, es la hemostasia. ¿Sí? La hemostasia la podemos definir como la secuencia de eventos que van a detener el sangrado. Y esta secuencia de eventos, para fines didácticos, los estudiamos como si ocurrieran en 3 fases, pero la realidad es que están ocurriendo todas al mismo tiempo. ¿Sí? Primero una vasoconstricción, vamos a seguir con el estudio de la formación del tapón plaquetario y finalmente estudiamos la coagulación o la producción de la fibrina. Cabe resaltar que algo súper importante aquí es que, a diferencia de lo que hacemos nosotros cuando queremos reparar una calle, que es cerrar totalmente el tráfico, aquí nuestro cuerpo se enfrenta al reto de reparar el vaso sanguíneo, pero sin detener el flujo de sangre, ya que si lo detengo voy a generar un proceso de hipoxia. La vasoconstricción es específica de la zona afectada y se lleva mejor en aquellos vasos que tienen una pared muscular más gruesa, como son las arterias, ¿verdad? Si comparamos las arterias con las venas, vemos que la capa muscular es más grande, lo que va a permitir que se lleve a cabo una mejor vasoconstricción. Y puede ser originaria de varias formas. Una de ellas es debido a un espasmo vascular, que es iniciado por un reflejo por la respuesta de los nociceptores. ¿Sí? También puede ser debido a la liberación local de sustancias vasoconstrictivas como la endotelina, que es secretada por el endotelio. Entonces, al liberarse la endotelina, se va a generar esa vasoconstricción, ¿sí? O por las plaquetas, cuando se activan, si recordamos, dentro de sus gránulos pueden presentar serotonina, y esta serotonina también ayuda a generar una vasoconstricción. La finalidad de la vasoconstricción en primera instancia es reducir la pérdida de sangre, ¿sí? Y facilitar los procesos de marginación, es decir, que las plaquetas pasen muy pegadita al vaso sanguíneo, favorecer la marginación plaquetaria y además que también esos factores de coagulación pasen muy pegaditos al lado del sitio de la lesión del vaso sanguíneo. Ahora, en la siguiente etapa para el estudio es la formación del tapón plaquetario. Aquí ya estamos hablando directamente de las plaquetas, que fue con el tema que empezamos. Para esto se lleva a cabo mediante una secuencia de eventos que empiezan todos con A: adhesión, activación y agregación, ¿verdad? La adherencia plaquetaria se lleva a cabo por la marginación de las plaquetas. Recordemos que la vasoconstricción va a permitir que las plaquetas se acerquen más al sitio de la lesión y así exista una adherencia por medio de las integrinas y el factor de von Willebrand, ¿sí? Y entonces las plaquetas, ya cuando se empiezan a adherir o a pegar, empieza su activación, ¿sí? En la activación, las plaquetas cambian de ser unos discos a tener como pseudópodos, ¿sí? A ser como una forma estrellada. Entonces eso se conoce activación. Este reacomodo de la membrana plasmática permite exponer ciertas sustancias para llevarse a cabo las reacciones, ¿sí? Y posterior a esto se inicia la secreción. En la secreción, los gránulos plaquetarios, ¿sí?, lo que van a hacer es verter su contenido, y esto permite mantener y amplificar la respuesta. Finalmente, llegamos a la agregación plaquetaria, en donde se empiezan a enlazar las plaquetas unas con otras, formando varias capas. Respecto a la activación y secreción, recordando solamente un poco de las sustancias que se liberan, que están dentro, podemos recordar que se libera el ADP, que ayuda para reclutar otras plaquetas y las hace adhesivas, es decir, que se puedan pegar unas con otras. El tromboxano A2, este tromboxano A2 se sintetiza dentro de las plaquetas gracias a un conjunto de enzimas que se denominan COX-1. Sí, entonces la COX-1 va a permitir que se genere el tromboxano A2, y este tromboxano A2 va a permitir la agregación plaquetaria. ¿Sí? Se libera en el paso 2 de la activación y secreción, pero ayuda al paso 3, que es la agregación plaquetaria. Aquí es bien importante destacar
que si hemos escuchado en alguna vez algún conocido, ¿verdad? Que toma la aspirina diaria, ¿verdad? O que le dicen para que su sangre se haga, se diluya, ¿verdad? Esté menos espesa, le recomiendan la aspirina. La realidad es que con la aspirina lo que están haciendo es inhibir este COX-1, ¿sí? Y al inhibir este COX-1, evita la formación del tromboxano A2. Entonces, el paciente que toma aspirina tiene un déficit de tromboxano A2 en sus plaquetas y esto permite que no se lleve a cabo la agregación plaquetaria, es decir, inhibe la agregación plaquetaria. Y esto es bien importante en los pacientes para evitar la formación de un trombo, ¿verdad? Hay un de tapón de plaquetas que pueda llegar a ocluir un vaso sanguíneo. Por otro lado, tenemos la serotonina. La serotonina, ya lo hemos platicado, es un vasoconstrictor que se libera a partir de los gránulos de las plaquetas. Y tenemos el calcio. Este calcio es súper importante para favorecer la cascada de la coagulación. Esta cascada de la coagulación, si recordamos, se lleva a cabo por una serie de factores plasmáticos o proteínas. No conocemos, ¿verdad?, todos los factores, vemos que tienen números romanos, pero la realidad es que no llevan un orden en sí. El número que tienes es en base a cómo fueron descubiertos, ¿sí? Tenemos el factor 6, que si lo buscamos aquí nunca lo vamos a encontrar, y en algunas tablas dicen el factor 6 actualmente no se emplea, porque como mencioné, los números se fueron dando conforme se fue descubriendo. ¿Sí? Y entonces en el momento creyeron haber encontrado una proteína nueva que participaba, que era el factor 6, pero luego se dieron cuenta que era una de las ya descritas. Entonces, en lugar de eliminarla y correr la numeración, lo que se les hizo más sencillo fue simplemente no emplearla en los esquemas de la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación tiene como finalidad generar la fibrina, ¿sí? El polímero de fibrina. Este polímero de fibrina es esa red que vemos siempre en los esquemas que permite darle una mayor fuerza a ese tapón plaquetario que se generó ahí para permitir la reparación del tejido. ¿Sí? Se lleva a cabo por medio de dos vías para su estudio, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Se activa distintos factores de la coagulación y llegan a una vía común en donde el factor 10 se activa, ¿sí? Y se vuelve el factor 10 activo. Y este factor 10 activo va a activar el factor 2, que es la protrombina, y va a generar la trombina. Y a su vez esta trombina va a activar el factor 1, que es el fibrinógeno, y lo va a transformar en fibrina, para que esta fibrina forme ese polímero de fibrina, es decir, esa red. ¿De acuerdo? Bien importante de aquí saber que se necesita calcio para poderse llevar a cabo estas reacciones. Por eso, dentro de lo que platicábamos de lo que segrega las plaquetas, hablábamos que empiezan a secretar calcio. ¿Por qué? Porque va a apoyar esta parte, va a apoyar la vía de la coagulación, ¿verdad?, de los sistemas de coagulación. Además, es bien importante recalcar que los factores que aquí se encierran en naranja, como el factor 9, el factor 10, el factor 2 y el factor 7, requieren la vitamina K para ser sintetizados en el hígado. Aunque para su estudio lo dividimos en vía intrínseca, vía extrínseca y vía común, la realidad es que son vías que van interactuando entre ellas. Podemos ver aquí cómo la vía extrínseca influye en la vía común, pero al mismo tiempo influye en la vía intrínseca. La vía intrínseca a su vez también genera la vía común, pero vemos cómo esta vía común tiene también una retroalimentación positiva para ambas, ¿verdad? La vía extrínseca y la vía intrínseca. Entonces, este proceso de la coagulación lo consideramos un proceso de retroalimentación positiva que mantiene la cascada, ¿verdad?, hasta que alguno de estos factores se va a consumir por completo. Es bien importante que vean cómo los factores que vimos de manera inicial en la tabla anterior, cada vez que llega otro factor lo puede activar, y denominamos, por ejemplo, aquí el factor 12 activado, ¿verdad? El factor 10 activado. Y cabe resaltar que el factor 4 representa el calcio. El calcio se necesita para estas reacciones. Ahora bien, los coágulos, ¿verdad? Aquí podemos ver un coágulo, esta es la red de fibrina, son un arreglo temporal. Y a medida en que se va reparando este vaso, tengo que degradar esto. Para poder degradar, tengo que usar una proteína
que se denomina plasmina. Esta plasmina aquí se representa como si fuera esta sierra que va a permitirme cortar esta red de fibrina, pero para poder obtener la plasmina es a partir de una proteína que se denomina plasminógeno. ¿Sí? Este plasminógeno se activa solamente, es decir, este plasminógeno se transforma en plasmina siempre y cuando exista el activador tisular del plasminógeno y la trombina. Cuando existen estos dos, es capaz de activarse y empieza la degradación de ese coágulo. Ahora bien, pues esto hemos hablado es un sistema de retroalimentación positiva, ¿verdad? Que va haciendo que ese coágulo vaya creciendo cada vez más. ¿Qué es lo que va a impedir que ese coágulo se disemine más allá de la lesión? ¿Qué es lo que va a evitar que llegue hasta el otro lado del endotelio? ¿Verdad? Son sistemas anticoagulantes que tenemos en el cuerpo. Dentro de estos tenemos factores en la superficie endotelial, es decir, las células que conforman los vasos sanguíneos van a tener, por ejemplo, aquí unas enzimas, la CD39, que van a degradar el ADP en AMP. ¿Qué significa esto? Si ustedes recuerdan cuando hablamos, decíamos que el ADP es necesario para la agregación plaquetaria, ¿sí? Para la activación y agregación plaquetaria, pero resulta que las células endoteliales son capaces de destruirlo de tal manera que no permite que las plaquetas se activen y se peguen aquí al endotelio intacto. ¿Sí? Además, vamos a tener el óxido nítrico, que es secretado por estas células endoteliales y evita la adherencia y la vasoconstricción. Y también tenemos las prostaciclinas, ¿verdad? Que son sintetizadas por otra enzima que se llama COX-2, ¿sí? Y esta prostaglandinas lo que hace es inhibir la adhesión y agregación plaquetaria. Además, tenemos otros 4 sistemas de anticoagulantes naturales, como el sistema de antitrombina, el sistema de la proteína C, el inhibidor de la vía extrínseca y el inhibidor de proteasas dependientes de la proteína Z. Y por el momento esto sería todo.